Qué profundo agradecimiento hay en nuestros corazones en esta linda tarde en que el Señor nos concede el poder exaltar y glorificar el nombre del Señor a través de este medio. Damos gracias, muchas gracias, y vamos a leer un texto de la palabra del Señor y lo vamos a encontrar en el libro de los Salmos, capítulo 92, y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Bendita sea la palabra del Señor, y vamos a orar en esta hora. Vamos a llegar hacia el trono de la gracia y vamos a decirle: Padre, oh profundidad de la riqueza, Ramasica, sea toda la gloria y toda la honra. Te adoramos y te bendecimos. Sea toda la alabanza y toda la adoración. Con todo nuestro corazón. Adoramos, bendecimos y exaltamos el nombre que es sobre todo nombre. Oh profundidad de la sabiduría. Porque solo te tú amamos. eres bueno, solo tú eres digno. Te amamos, ser Jesús. exaltado, Señor. Gracias porque eres fiel. Gracias, muchas gracias por tus tus bondades, Señor, por tu especial, amor, Señor. De poder adorar y bendecir. Gracias por tu que es sobre fidelidad, todo nombre, Señor. Y Gracias honrarte con porque todo eres nuestro el gran corazón. yo Y soy. decirte que te amamos, Señor. Gracias, Porque tú eres Señor, nuestro porque en Dios ti, y Señor, nosotros lo somos tenemos tus hijos. todo. Razón tenía el salmista cuando decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Dios que obra milagros, Gracias. el Dios que obra maravillas, Te el adoramos, Dios te adoramos, que nos da te la vida y que nos adoramos. sustenta. Bendice, Nos Señor, sostiene este con altar su mano familiar, preciosa, Señor. Señor. Bendícelo, En el Padre, nombre de y que Jesús. juntamente con mis En hermanos el nombre de Jesús podamos gozar. te adoramos y te exaltamos, Señor. Señor, que esta Porque eres atmósfera fiel. de tu Tu presencia llegue a misericordia cada hogar, permanece para Señor, siempre, Señor. y conforte Bendecimos, las Dios, vidas, conforte los corazones de cada tu familia, pueblo. cada hermano Gracias, que está ahí en su hogar. admirable. En el nombre de Gracias, Jesús. gracias, A mis admirable. hermanos, Te a damos Dios mío. gracias. Allá, Señor, Gracias. en María, los bendecimos. Te damos Con gracias especial en esta maravillosa. tarde, Señor. En el Muchas nombre de gracias. Jesús. Gracias, Bendice, Dios mío. Señor, lo En que el vamos a nombre de llevar a Jesús. cabo, Señor. En el Glorifica poder tu de tu nombre palabra, en esos Señor. cantos En el preciosos. nombre de Jesús. Y bendice tu palabra, Señor, que es el alimento de nuestra alma. Señor, que los corazones se renueven, que los corazones tomen fuerzas en esta En hora. el nombre de Jesús. Te adoramos, te Gracias, adoramos, Señor. te Bendito adoramos, sea tu Ramamay, santo y maravilloso es tu nombre, Señor. Muchas gracias, Padre, gracias, Gracias, Hijo, Señor Jesús. gracias, Gracias, Espíritu eterno Santo de y soberano Dios, Dios. te adoramos En y el te nombre de Jesús. bendecimos, Señor. Gracias, Dios mío. Bendito sea Gracias, tu nombre. muchas gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios santo. Gracias. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están cada uno ahí en sus hogares? Pues Gracias, Señor. en esta tarde vamos a alabar a Dios con unos cantos. Si usted se lo sabe, pues nos puede acompañar ahí donde está, ¿verdad? Este canto se llama Grandes son tus maravillas, Señor. Sabemos que grande y poderoso es nuestro Señor Jesús, hermanos. Gloria al Señor. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer
te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras, te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Dígale, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Porque grandes son tus maravillas, Señor. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras, te alabaré, oh Señor. Invocaré, dígale, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras, grandes son, dígaselo, grandes son tus maravillas, grandes son, Sí, Señor. grandes son, grandes son tus maravillas. Porque grandes son las maravillas de nuestro Señor, hermano. No hay nadie como Él. Grandioso y misericordioso es Él, y por eso hoy le alabamos con todo nuestro corazón a Él, porque solo Él merece ser alabado. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Oh, oh, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son las maravillas de nuestro Señor Jesús. Toda la gloria. Así que solo Él merezca toda alabanza y toda adoración, hermanos. Toda la oración. Porque solo Él es digno de ser alabado y Digno de ser exaltado. de toda la gloria y de toda la honra. Vamos Mi a... alma te alaba, oh Dios, te bendice y te exalta. Sabemos que poderoso es nuestro Dios, hermanos, y Gracias, Dios mío. Bendito y vamos a adorarlo con este canto que se llama Gracias. Poderoso Dios. Gracias. Si usted se lo sabe, pues, como le vuelvo a repetir, Maravilloso es tu nombre. puede adorar a Dios ahí donde Gracias por está ser con un Dios tan nosotros, lindo y tan especial. que Él es Gracias bueno y por es ser un Dios maravilloso. tan bueno, tan bello, tan hermoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio
poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Dígale al que está sentado, al que está sentado. En el trono y al Cordero sea el honor, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos, poderoso Dios, digámosle, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Una última vez, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso eres tú, Jesús. Majestuoso eres tú, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos y te adoramos. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la Te alabanza exaltamos, Jesús. a ti te bendecimos. Gracias. Gracias, Padre bendito de Dios. Gracias. Adoramos, exaltamos y bendecimos el nombre que es sobre todo nombre, Te amamos y te adoramos. Señor. Gracias, Dios amado, por esa presencia Gracias maravillosa. por tu presencia hermosa. Espíritu Santo, Señor, Gracias, poderoso. que Gracias. se mueve en este lugar. Gracias. Oh Dios amado, Gracias. bendito y maravilloso. Gracias. Oh, Shuandarabai, Shuandarababai, Shuandarabai. Gracias, poderoso Salvador. Gracias, eterno Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos, amada iglesia de Dios del barrio El Cóndor. Cada familia que se encuentra allí en sus hogares, que Dios les bendiga, pidiendo al Todopoderoso, pidiendo al poderoso Dios que su gracia, que su amor y su misericordia se mueva ahí en los hogares donde está cada hermano y cada hermana, donde están los niños, ahí de rodillas, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, quiero leer un texto de la palabra del Señor para compartir unos minutos el consejo de la palabra. Dice la Sagrada Escritura, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, leemos:
en el libro de los Números, capítulo 7 y versículo 89. Números 7, 89, dice así la escritura. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Amén. Gracias te doy, Señor. Añade, Dios mío, bendición a esta palabra que he leído, para que llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, ahí donde están en sus hogares, y pueda esta palabra hacer lo que tiene que hacer. Oh Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Vamos a meditar en esta tarde, hermanos, bajo el tema la importancia de oír la palabra de Dios. El capítulo 7, en el último versículo, nos habla, hermano, acerca de Moisés. Y ahí quiero centrarme en Moisés, en el varón de Dios que tenía el gran privilegio de hablar con Dios cara a cara. Amén. Esto lo podemos ver en el libro de Éxodo siempre, capítulo 33 y versículo 11. Amén. Moisés no daba un paso, estimados hermanos, si no era bajo la dirección de Dios. Y la historia de Moisés Amén. es una historia conmovedora. Desde el principio, cuando el faraón ordenó la muerte de todos aquellos varones, dice que Moisés fue escondido por su madre, pero que al cabo de los 3 meses que ya no lo podía esconder, fue y lo lanzó al río. Desde ahí comienza esa historia. Imaginémonos, hermanos, cómo Dios guardó la vida de Moisés de manera milagrosa. Pues el río Nilo, dice la historia, que es uno de los ríos más caudalosos del mundo, y que en ese río hay muchos cocodrilos y tanta cosa. En fin, hermanos, es una historia conmovedora la historia de la vida de Moisés. Tuvo una educación egipcia en las mejores, en las mejores academias de Egipto. Amén. En lo mejor, ahí fue formado Moisés. Amén. Su entrenamiento fue en el desierto. Dios lo llama con un llamamiento sobrenatural que usted ha leído en las Sagradas Escrituras, cómo Dios se le aparece allá en una zarza ardiente. Gloria a Dios. Y Dios lo llama y lo designa, y Moisés viene a ser profeta y legislador del pueblo de Israel. Amén. Gloria a Dios. Y usted ha leído todo lo que hace Moisés, desde enfrentarse a Faraón y liberar su pueblo y guiarlo hasta la tierra prometida. Amén. Pues hoy quiero hablarles, hermanos, a través de este pasaje de la Escritura, quiero hablarles, hermanos, de 3 verdades sobre la importancia de saber escuchar la voz de Dios. Amén. La importancia de escuchar la voz de Dios. Quiero hoy que pensemos en esas 3 verdades. Primera verdad, Moisés anhelaba hablar con Dios. Amén. El primer paso para oír la voz de Dios es, hermano, hablar con Dios, anhelar hablar con Dios. Amén. Gloria a Dios. Y si Moisés anhelaba hablar con Dios, era porque Dios ocupaba un lugar especial en su vida. Amén. Hermano, cuando nosotros tenemos ese anhelo de estar de rodillas, no necesitamos que nadie nos esté forzando, que nadie nos obligue. No necesitamos que el líder nos llame. No necesitamos que se nos diga, hermano, hay que orar, hay que orar. No, hermano, cuando tenemos ese anhelo de hablar con Dios, Dios ocupa un lugar especial, privilegiado, el primer lugar en nuestra vida. Amén. Y nosotros Gloria a venimos, Dios. hermano, y no importa la Bendito hora. Dios. Nosotros vamos, hermano, y queremos vivir en la presencia de Amén. Dios. Gloria a Dios.
Cuando Dios ocupa ese primer lugar, ese lugar especial en nuestra vida, nosotros anhelamos estar en la presencia de Dios. Amén. Vivir en la presencia Amén. de Gloria a Dios, Dios. hermano. Amén. Entonces, cuando habían situaciones difíciles en el pueblo, Moisés con toda confianza iba y le exponía la situación a Dios y hablaba con Dios. Amén. Dios le escuchaba y Gloria Dios a le Dios. atendía. Mire qué Gloria a bendición, Dios, hermano. bendito Dios. Cuando nosotros queremos, cuando anhelamos hablar con Dios, nada nos detiene. Hermano, es que tengo que hacer esto, es que yo tengo que ir allá, es que yo tengo que lavar la ropa, es que yo tengo que limpiar el frijol, es que yo tengo que moler, es que y empezamos a hablar a poner tantas cosas. Pero cuando hay un anhelo de hablar con Dios, hermano, todo se hace a un lado y Gloria a nosotros Dios. vamos y de rodillas queremos estar en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Esa es la primera Bendito verdad Dios. que yo encuentro acá. Moisés, hermano, anhelaba hablar con Dios. Había deseo, había ese deseo en su corazón de hablar con Dios. Gloria a Dios. La segunda verdad es que Moisés, hermano, escuchaba la voz de Dios. Gloria a Atendía, ¿verdad? Estaba atento a la voz de Dios, la escuchaba. Escuchaba la voz de Dios. Esa es la Gloria segunda al verdad. Señor, aleluya. Hermano, para escuchar la voz de Dios, hermano, Moisés vivía en obediencia. Amén. Gloria a Dios. En obediencia. Amén. Escuchaba la voz de Dios. ¿Para qué, hermano? Para obedecer la voz de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y Dios le hablaba a Moisés porque Moisés tenía una vida de obediencia delante de Dios. Gloria a Dios. La vida de Moisés era una vida entregada a Dios. Era una vida de santidad. Por eso es que Moisés escuchaba la voz de Dios, porque la mente de Moisés no estaba puesta en otras cosas, sino estaba solamente en una vida de obediencia, en una vida de santidad a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y cuando Moisés escuchaba la voz de Dios, hermano, Moisés no tenía otra cosa en su corazón que agradar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros queremos en el tiempo que vivimos escuchar la voz de Dios, hermanos, tenemos que vivir en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que vivir una vida en santidad delante de Dios. Amén. Y tenemos que vivir una vida, hermano, agradando a Dios en todo lo que nosotros hacemos y Amén. lo que nosotros vivimos. Gloria a Dios. La tercera verdad que encuentro en este pasaje, la importancia de oír la voz de Dios, hermano, es que dijimos que Moisés anhelaba hablar con Dios. Moisés escuchaba la voz de Dios. Y la tercera verdad es que Moisés atendía la voz de Dios. Gloria a Dios. Hermano, pueda que Dios nos esté hablando, o mejor dicho, ¿a cuántos de nosotros Dios nos ha hablado? ¿A cuántos nos ha dicho, mira, hijo, no hagas esto? Pero nosotros no atendemos la voz de Dios y seguimos haciendo lo que a Dios no le agrada. Moisés atendía la voz de Dios. En Moisés había disposición, hermano, a lo que Dios le mandara hacer. Amén. Y habían veces, o hubo, mejor dicho, ocasiones. Por ejemplo, yo leía siempre aquí en el libro de Números, hermano, Gloria a Dios. aquí en uno de los pasajes, fíjese que habla, hermano, de un hombre o de una familia. Hermano, habla de esta familia que fue muerta porque violaron el día de reposo. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Lo metió a la cárcel al hombre y esperó hasta que Dios le dijera qué tenía que hacer. Y Dios le dice a Moisés, al tal sácalo y que toda la congregación lo apedree porque ha violado mi día de reposo. Entonces, hermano, Moisés atendía la voz de Dios, pero Moisés estaba dispuesto, tenía una disposición. Entonces, ¿cuánta disposición tenemos nosotros a atender la voz de Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánta disposición tenemos? Cuando hablo de disposición, habla de tiempo y habla de tantas cosas. Amén. Moisés entendió el propósito de Dios para su vida al escuchar la voz de Dios. Gloria a Dios. Cuando Dios se le aparece a Moisés en aquella zarza, hermano, y Dios le habla a Moisés y le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Gloria a Dios. Y Moisés atendió. Ese quita el calzado era el que tenía que despojarse de todo
para poder atender a Dios. Gloria a Dios. Moisés atendió la voz de Dios. Hermano, para atender la voz de Dios, Moisés desarrolló confianza para pedir y para interceder delante de Dios por su pueblo. Gloria a Dios. Hubo momentos en que Dios dijo, este pueblo ya no lo soporto, lo voy a destruir, lo raeré, lo terminaré. Y Moisés intercede por el pueblo. Él dice, Señor, no puedes destruir a este pueblo. Y entonces Dios venía y por la oración intercesora de Moisés, Dios no destruía al pueblo. Mire qué bendición, hermano, la importancia de oír la voz de Dios. Gloria a Dios. Hermano, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil. Son tantos los distractores que hoy tenemos en el mundo que no nos dejan oír la voz de Dios. Y hoy tenemos un pueblo y mucho cristiano, hermano, que no está atendiendo la voz de Dios, que no anhela hablar con Dios. Cristianos, estamos viviendo hoy, hermano, un evangelio, una espiritualidad o un cristianismo raquítico porque no hay anhelo de escuchar la voz de Dios. Amén. Ese es el problema que tenemos hoy. Por eso es que están escasos los milagros. Por eso es que están escasas las sanidades. Por eso es que están escasos, hermano, los bautismos con Espíritu Santo. Porque el cristiano está en una situación de un conformismo, pero no anhela oír la voz de Dios. Amén. Por eso, hermano, ese es el llamado en esta tarde. Ese es el llamado, es el desafío en esta tarde para la iglesia del barrio El Cóndor. Iglesia del barrio El Cóndor, qué importante es para cada uno de nosotros oír la voz de Dios. Amén, gloria a Dios. Qué importante es cada una de estas verdades ahora aplicadas a la iglesia. Hermano, anhela usted, iglesia de Dios del barrio El Cóndor, hablar con Dios. Gloria a Dios. ¿Anhela hablar con Dios? Hermano, hay que estarle diciendo, el martes hay ayuno, y si no, no se ayuna. No, hermano, cuando hay anhelo de hablar con Dios, hermano, sin que nadie diga nada, uno está ahí porque tiene el deseo, el anhelo de hablar con Dios. Amén, gloria a Dios. El desafío para la iglesia es, hermano, iglesia, ¿cuánto anhelas escuchar la voz de Dios? Amén. Gloria a ¿Cuánto Dios. anhelas escuchar la voz de Dios? Bendito Dios. Y ¿sabe qué es lo más lindo, iglesia? Es que de la boca de Dios no va a salir maldición, no van a salir cosas malas, cosas negativas, nada. De la boca de Dios para su iglesia, para sus hijos, solo van a salir bendiciones. Amén, gloria a Dios. Sobre todo en este momento que vivimos. Necesitamos, hermanos, que la iglesia atienda la voz de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Para qué nos ha llamado Dios, iglesia? ¿Para qué somos iglesia? ¿Será que estamos cumpliendo, atendiendo la voz de Dios? Así que el desafío está, iglesia. Gloria a Dios. El desafío está, amada iglesia. Amén. ¿Cuánto anhelamos hablar con Dios? Gloria a Dios. ¿Cuánto anhelamos escuchar la voz de Dios? ¿Y cuánto estamos dispuestos a atender la voz de Dios? Gloria a Dios. Dios todavía habla cara a cara, como lo hizo con Moisés, no, pero habla con su voz audible. Pero sobre todo, hermano, habla a través de la escritura, a través de su palabra. Amén. Pero yo le digo, hermano, ¿cuánto tuvo hoy, a estos días que hemos estado en casa en cuarentena, cuánto hemos tenido el tiempo de leer la Biblia? ¿Cuántos capítulos lleva usted, hermano, que está ahí en su casa? ¿Cuántos capítulos llevo yo leídos desde el 14 o 15 de marzo que comenzó esta situación? ¿Ya vamos dentro en la lectura bíblica o no hemos leído ni siquiera un capítulo? Gloria a Dios. Atender la voz de Dios. Aquí está la palabra, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y ahí nos dice todo lo que tenemos que hacer. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, amada iglesia. Les amo en el amor del Señor. Y quiero que inclinemos el rostro y le demos gloria a Dios. Padre y buen Dios, gracias. Bendigo, Dios amado, la iglesia. Y hoy, Señor, tú nos dejas un desafío para escuchar tu voz, para oír tu voz y atenderla, Señor. Ese anhelo de estar de rodillas clamando tu gracia, tu amor y tu misericordia, Señor. Esa vida en santidad para poder discernir tu voz, oh Dios.
esa vida en obediencia, Señor. Ese lugar que tú ocupas en nuestra vida para que podamos escuchar tu voz, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendigo la iglesia, la familia, los matrimonios. Bendigo cada hermano y hermana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.